Aleluya. Vamos a mantener esa alabanza, hermano. Gloria al Señor. A mantener alabando el nombre poderoso de nuestro Dios. Busquen la palabra del Señor, el capítulo 3 del libro de Esther. Gloria a Dios. Después del segundo libro de las Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. A Dios sea la gloria. El verso 8 y 9 leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos los tesoros a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Ageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Con una alabanza grande puede sentarse. Vamos a continuar este estudio de la palabra titulado Atacados por el diablo y defendidos por el gran Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Quiero dar las definiciones de nuevo de estas dos palabras. Defender es guardar o proteger contra un ataque, un peligro o un daño. Atacar es tomar a alguien por sorpresa, lastimarlo, actuar contra algo para destruirlo. Alabado sea el Señor. Esas son las definiciones de estas dos palabras: atacar y defender. En todo el tiempo, las generaciones, los milenios, los siglos, desde el comienzo de la creación, hemos visto un plan a través de las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Se mira un plan maligno en contra de todos aquellos que han servido a Dios y servimos en el tiempo que nos ha tocado vivir. No vivimos en el tiempo de Abraham ni de Abel, tampoco de Moisés. Estamos viviendo en los tiempos finales y usted ve que el patrón no ha cambiado. La forma de ataque de las tinieblas, del infierno, del enemigo en contra de todo el que practica y declara la verdad es evidente.
es evidente ver cómo el enemigo se enfrenta utilizando diferentes instrumentos que están al servicio de Satanás para destruir al pueblo, para acabar con aquel que levanta la bandera de la verdad. Ese mismo espíritu trabajó en la vida de Caín y batalló hasta que destruyó a Abel, su hermano. Y dice la palabra, porque Caín era del maligno. Es decir, que aquel instrumento no era ni comprado ni vendido, era hecho por el diablo. Que el Señor lo reprenda. Abrió su corazón, su alma, para que el poder de las tinieblas entrara y tomara posesión de él, y se convirtió en un instrumento del maligno. De esa manera destruyó a aquel que tenía la verdad en las manos y que la declaraba y la practicaba, que era su propio hermano. Quiero decirle que cuando el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, toma posesión de una persona, ya no le importa ni sus hijos, ni sus hermanos, ni su esposo, ni su esposa, ni nadie. Porque el diablo lo que busca es un objetivo claro de destruir. ¿Qué importa su familia, ni sus amigos, ni sus compañeros, ni nadie? Lo que le importa es la destrucción. La Biblia habla también de que después del bocado y de la planificación que Judas hizo y tuvo para vender al Señor, para traicionarlo, no lo podía hacer en sangre fría, en un estado natural. Hay estados naturales que cuando analizamos nosotros a las personas no son capaces de nada. Y hasta ve usted grandes hombres corpulentos, pero cualquier perro ladra y los pone a correr. Pero no importa el tamaño de la persona, no importa lo débil que sea, poseído de espíritus inmundos, se vuelve atrevido y se vuelve independiente de lo demás para poder realizar su ataque. La palabra dice que Judas, en el momento que se comió aquel bocado, que era la cena última, y que se había orado por eso, se había consagrado ese pan, dice que detrás del bocado entró Satanás. Y ya esa persona dejó de ser aquel discípulo, aquel compañero, aquel amigo, aquel que comía del mismo plato. Ahora se convierte en un enemigo cruel, determinado a entregar, a traicionar a su maestro. Y de hecho así fue. Poder en la sangre de Cristo. Ese patrón es repetitivo. Y aquí encontramos en el libro de Esther, que leímos en los versos 8 al 9,
al 10, por lo menos, dice la palabra que aquel instrumento malo llamado Amán, vio que había un pueblo que tiene otras características y las declara, hermano. Porque el pueblo que sirve a Dios tiene características diferentes al pueblo que sirve al diablo y al mundo en la tierra. Eso es claro. Poder en la sangre de Cristo. Dijo este hombre perverso: hay un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos, en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo. Me llama la atención. Me llama la atención esa frase y esa palabra que declara este instrumento del maligno. Ese pueblo no guardan tus leyes y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Note esto: sus leyes son diferentes de todo pueblo. Sus leyes, sus normas, lo que los rige es diferente. Y eso es precioso entender y saber que usted lo rige, a mí me rigen normas, leyes, estatutos, mandamientos que son diferentes al mundo. Que no somos regidos por el mundo. Que estamos aquí en la tierra, pero no somos del mundo. Cuando el Señor oró por el pueblo, por sus discípulos y por los que habían de creer, el Señor dijo: Padre, guárdalos del mal. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Ellos no son de aquí. Y la iglesia no es de este mundo. El pueblo que ha conocido a Dios no pertenece al mundo. No es de aquí. ¿Qué hacemos aquí? Vamos de paso. Somos peregrinos. No se haga muchos planes de 50, 100 años aquí, porque no los va a lograr. Vamos de paso. Somos peregrinos, pasajeros. Abordamos el tren de la eternidad y vamos de camino. Vamos hacia la ciudad santa, hacia la tierra eterna, hacia una ciudad eterna. Levante sus manos y alabe. A su nombre la gloria. Ese pueblo es diferente. Y por ser diferente es notable. Se nota ese pueblo. Las damas que incluyen, que integran ese pueblo, son distinguidas en las calles, en los centros comerciales. Su manera de vestirse, su manera de hablar, su manera de ser, son diferentes. ¿A quién? Al mundo. A los que siguen las tinieblas. Ese pueblo es distinto y es notable. Cualquiera se queda viendo una dama, una señorita honestamente vestida y dice: parece que fuera evangélica. Pero no solamente evangélica, cristiana, convertida a Cristo. Aleluya.
Porque hay una cantidad de evangélicos que no se han convertido, que no son de Cristo, que están metidos en las iglesias, pero no pertenecen al cielo. Son del pueblo cuyas características son normales, comunes y corrientes. Pero hay un pueblo en la tierra que es diferente en todos los aspectos de su vida. La palabra dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Alabado sea Dios. Y esto es importante, que este hombre perverso le dice al rey: ese pueblo está diseminado por todas las provincias, sus leyes son diferentes, es una gente completamente distinta, y a usted no le conviene dejarlos vivir. Y luego viene el soborno y le dice: aquí hay 10,000 piezas de plata que le vamos a pesar para el tesoro de la hacienda del rey, con tal que dé un decreto que ellos sean exterminados. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Para que sean traídos a los tesoros del rey y ese pueblo sea destruido. Ese fue el plan. Dice que el rey se quitó el anillo, que era el sello, para sellar un decreto, un mandamiento, una orden de parte del rey. Se quitó ese anillo y lo dio a ese malvado Amán. Y le dijo: la plata y lo que usted ofrece sea para ti. Asimismo, el pueblo, note esto, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Qué terrible, hermano. Porque estamos hablando de una venta, de cederle los derechos. El rey era el gobernante de la nación y le estaba cediendo los derechos de un pueblo diferente, un pueblo que pertenecía a Dios. Le estaba cediendo los derechos de defensa y los derechos de protección a un malvado llamado Amán. Poder en la sangre de Cristo. Pero aquí vemos ya en el capítulo 7 de este mismo libro que Dios no se queda con los brazos cruzados. El Señor ha defendido a su pueblo y lo defenderá. ¿Cuántos saben que Dios lo ha defendido a usted? Yo quisiera ver la mano levantada de aquel que se dio cuenta en alguna hora, en algún tiempo de la vida que ha vivido, que Dios lo ha defendido. Alabado sea Dios. Eso es suficiente para alabar al Señor, para darle gloria, para bendecir su nombre, porque Él es el Todopoderoso y Él es el inmutable. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No ha cambiado. Él nos ha defendido. Cada uno de nosotros tenemos testimonios claros de la defensa divina. Y acá en el capítulo 7, verso 4, dice:
que esto llegó a un gran problema, una situación complicada, a la cual la persecución se dirigió en contra de un hombre llamado Mardoqueo y una joven llamada Esther. Y acá dice el verso 4, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Mire esto, hermano. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Escuche eso. Pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey y dijo a la reina Esther: ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Y le puso un dedo de frente ahí en la pura cara. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Entonces, mire esto. Se turbó Amán delante del rey y de la reina. El rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Dice el verso 9: y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí, en casa de Amán, la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Cada vez que el enemigo ha hecho un plan maligno en contra de alguien o del pueblo de Dios, en contra de alguien que sirve a Dios, si esa persona que sirve a Dios busca el rostro del Señor, porque detrás de esto había llanto, había ayuno, había noches de vigilia grandes. Hermano, había una agonía tremenda. El primer arrancón de esa batalla espiritual fueron 3 días de ayuno, día y noche. Y todo el pueblo, donde se dieron cuenta, todos se dieron a ayunar, a clamar a Dios. No probaron pan ni agua, en una desesperación, porque el decreto era exterminio. Aquí se mira bien y se mira fácil lo que sucedió, pero detrás de eso
hay una batalla espiritual fuerte. Porque no se pelea contra carne y sangre. No se pelea contra un bulto de carne. Se pelea contra espíritus del infierno, contra el diablo, contra toda hueste de maldad en las regiones celestes, contra principados y potestades. Que el Señor los reprenda. Aleluya. El mal que todos han decretado y declarado en contra de alguien que sirve a Dios, siempre esa horca se ha devuelto, el baldón se ha devuelto, el mal que pensaron hacer se devolvió y cayó sobre la cabeza del que lo programó. Ese ha sido también un patrón a seguir, muy repetitivo, porque Dios ha presentado su defensa por sus hijos, por su pueblo, en diferentes generaciones, milenios, siglos. Dios ha sido y será el mismo de hoy y por los siglos. A su nombre la gloria. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, nuestro Dios defendió a David de muchas maneras. David empezó a reinar siendo de 30 años. Y reinó 40 años. Y en esos 40 años estuvo rodeado de muerte. Todo el tiempo. Terminaban una batalla y tenían que meterse en los lugares fuertes, protegidos, porque ya otros enemigos venían en contra. Pero estuvo en las manos de Dios y Dios defendiéndolo. Y en una de esas determinaciones del infierno de acabar con la vida, cuando ya había sido ungido, pero no estaba reinando todavía.